Cuando empezamos en el rol en vivo todos tenemos ganas de ponernos armaduras súper bonitas y mega brutales para más molar delante de todo el mundo. Pero dejadme deciros una cosa, cuando tu armadura de un gritón de dólares está combinada con unos vaqueros y unas zapatillas de deporte, pierde bastante su valor. 4 prendas que no pueden faltar en tu equipo de rol en vivo. Como ya he dicho, a todos nos gusta llevar armaduras y piezas de equipo súper épicas, caras y bonitas, pero para conseguir una caracterización realmente increíble y que sea verdaderamente realista debemos de prestar atención a los detalles. La riqueza visual de una caracterización radica en la distinción que le prestes a las pequeñas cosas, a la manera en la que combines todos los objetos y todas las prendas que llevas encima. Así que voy a comentaros 4 artículos que parecen tontería, pero que para mí son básicos, que realmente todos necesitamos en nuestro equipo. Esto no es un cómo hacerte tu personaje o cómo hacer la caracterización de tu personaje, esto es un qué 4 cosas deberías de comprar cuando vas a empezar a hacerte tu primer personaje para un rol en vivo. Primero y más principal, la base. Pantalones y camisas. Por favor, dejad a un lado los vaqueros, aunque sean negros, de verdad os lo pido, aunque sean marrones, aunque sean negros, huid de los pantalones vaqueros. Por supuesto creo que no tengo ni que decir que alejéis al chándal, ¿vale? Además, obviamente, de las tiendas de las que disponemos, en las que tienen pantalones básicos, tipo ancho, tipo pirata, tipo medieval, que dado a su elevado coste, pues no todos nos podemos permitir. Yo os recomiendo mucho que visitéis mercadillos, puestos ambulantes, tiendas tipo hippies y demás, y busquéis los famosos pantalones de payaso o pantalones hippies o... bueno, no sé exactamente cómo se llaman, pero son estos pantalones, con una foto aquí, estos pantalones anchotes que parecen tipo árabe, ¿vale? Los suelen tener de muchos colores, la talla suele ser única, da igual que seas chico o chica, colores básicos, son de algodón o de otras telas y valen para todo, son súper genéricos y suelen ser bastante baratos, ¿vale? Sobre todo si los busquéis en mercadillos o tiendas del estilo. Otro tipo de pantalones a los que podéis recurrir, aparte de los pantalones estos que ya he mencionado, son leggings o pantalones de piel falsa. Son prendas que ya son un poco más difíciles de encontrar, pero si tenéis suerte en algunas rebajas o en algún mercadillo podéis dar con ellas. Yo encontré unos pantalones de polipiel negro en las rebajas en el Stradivarius y me costaron 13 euros. Para las camisas, las chicas lo tenemos un poco más fácil. Con irnos al mercadillo estoy segura de que ya en la temporada de primavera-verano solemos encontrar muchas camisas tipo con el cuello redondo, con acordonados, de tirantes, con las mangas un poco más anchas. De verdad, buscar. El truco en esto es tomadlo con paciencia y buscar mucho. Pasead muchos mercadillos, patead muchos puestos. Seguro que hasta los chicos muchas veces podéis encontrar camisas que os valgan. Si no, os dejo enlaces. Ya sabéis que en las tiendas online suelen tener muchas camisas básicas, tipo medievo, ¿vale? Con el acordeonado y demás. Son prendas que, por cierto, también son muy fáciles de hacer y muy baratas de encargar a una modista. 2. Calzado. Si queréis invertir en seguridad o en comodidad, porque por alguna razón las botas os hacen daño o soléis tener esguinces o alguna cosa por el estilo, más que a las zapatillas de deporte podemos recurrir a las botas de montaña y comprar los llamados cubrebotas, ¿vale? Los cubrebotas son muy fáciles de hacer y suelen ser bastante baratos de comprar, ¿vale? Son piezas que cubren aproximadamente hasta la mitad de la espinilla y te cubren todo el empeine del pie, llevan una correita por debajo de la bota, ¿vale? Puede ser una tela mismo o una especie de vendas, pero por favor, intentad camuflarlas, ¿vale? A no ser que sean botas de montaña marrones o tipo militar o alguna cosa por el estilo. Si lleváis zapatillas de deporte porque no hay más remedio, porque no podéis permitiros otra cosa, por favor, intentad camuflarlas. También podéis recurrir a las botas de mujer, que suele haber para los chicos, de vez en cuando hay tallas bastante grandes. Si busquáis bota de chica para chico, me parece que si recurrís a las fábricas podéis encontrar tallajes altos, tipo del 43 hacia arriba. Pero para las chicas siempre están, bueno, últimamente siempre están de moda las botas planas, tipo de caña alta, marrones o de algún color neutro que podemos utilizar. Yo personalmente son las que uso. Me voy a las rebajas, me las compro por 15 o 20 euros y cuando me rompen, se van a la basura y compro otra, básicamente. Pero me suelen durar bastante y nunca he tenido ningún accidente. 3. Pouches. Pouches para todos. Pouches o bolsitos, bolsillitos, llamadlos como queráis, ¿vale? Es la panacea del rolero y cuantos más, mejor. De distintos tamaños, para distintas cosas, de distintos colores, de distintos tipos, con distintos cierres.
todos los que podáis. No queréis necesitarlos hasta que te vas a un rol y de repente te ves con un montón de cosas en la mano que no sabes dónde guardar. Tu ficha, la cámara de fotos, el maquillaje, las monedas, el objeto que te daba no sé quién, cariño, guárdame no sé cuánto, el móvil porque quieres hacer fotos. ¿Dónde meto todo eso? Aquí. Aquí lo metéis, ¿vale? Tenemos los cinturones con bolsito. Estos son un poquito más caros, entre comillas, porque suelen ser de piel de verdad, lastimeramente. Tengo otro, pero ahora mismo no tengo a mano para enseñaroslos. Estos los venden en los mercadillos medievales. Son las comúnmente llamadas riñoneras de cuero, ¿vale? Dan muchísimo el pego y son súper útiles. Luego, los bolsitos estos que los ponéis en los cinturones, ¿vale? Todos llevan las hebillitas estas, no me acuerdo ahora cómo se llama. No. Todos llevan esto para meter el cinturón por ahí y vais súper cómodos de la muerte. Y aquí os cabe todo, y os caben todas las monedas, y os cabe todo lo que queréis llevar. Luego no encontraréis nada, como me pasa a mí. Y este es mi pouch favorito, yo daría mi vida por este día. Bolsitas, saquitos, son muy fáciles de hacer y yo encontré el otro día en los chinos por 60 céntimos bolsas de 5 o 6 saquitos. Y por último, cuarto objeto que también parecerá una tontería, pero que no te das cuenta que lo necesitas hasta que lo necesitas, son las vainas barra soportes o portaespadas, o bueno, en inglés lo llaman holders, ¿vale? No digo que es una vaina porque no es una vaina como tal, aunque también las hay. Pero lo que para mí me parece muy útiles son los holders o los soportes, ¿vale? Los hay de muchos tipos, pero bueno, yo tengo estos que son muy cutres. Me compré un año en el Dragonfest y no me he comprado más porque la verdad es que no los he necesitado. Pero mirad qué cosa tan sencilla, de verdad os lo digo, aquí va el cinturón y ya está, y aquí va la espada. Tenéis tipo en recto, tipo más elaborado, tipo de cuero, tipo alargado, hay un montón de tipos, ¿verdad? Estos son básicos de Mithulon, creo que me costaron 7 euros cada uno y me vale tanto para la espada como para la daga, ¿vale? Otro tipo de holder, pues este es para daga, pero yo lo compré para pistola. Ya lo visto. Qué cómodo. Pues vaya. Bien, y esto ha sido todo. Estoy segura de que hay un montón de objetos más que os pueden parecer básicos, pero yo creo que estas son 4 tonterías que dentro de lo que es el hobby puede ser lo barato y que es de las primerísimas cosas que tenéis que comprar. Y de verdad os digo que cuando tengáis esto con vuestra armadura, con vuestra túnica y añadáis los cinturones, los pouches y todas estas cosas, van a hacer que vuestro atezo desde lejos y desde cerca gane mucha más riqueza. Nada, espero que os haya ayudado. Si tenéis algún otro objeto que consideréis que es básico, por favor, decidlo, posteadlo y nada, a ver si nos vemos en otro vídeo. Adiós.